Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Pues es un placer en esta tarde participar, ¿verdad? En esta transmisión que está haciendo por internet, ¿verdad? Por estos medios de comunicación que el Señor presta, ¿verdad? Para también manifestar las cosas del Señor. En esta tarde, hermanos, vamos a comenzar el servicio pidiéndole al Señor que el Señor nos ayude a seguir adelante y más que nada, hermanos, tener un propósito en la vida de cada uno de nosotros, pues de conocer lo que el Señor quiere darnos en esta tarde. Vamos a orar, les pido de su atención para en esta tarde orar y pedirle al Señor que el Señor nos ayude y que Él sea el que nos instruya, el que nos redarguya y el que nos dé a cada uno de nosotros el sentir en esta tarde, amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, nuestro Padre celestial Jehová, en esta tarde, Señor Santo, estamos aquí delante de ti, Señor, más que nada, pidiéndote la dirección, Señor, para este servicio. Usted conoce, Padre Santo, todas las necesidades de su iglesia, Señor, de mis hermanos que por ahí nos están viendo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú los guardes a cada uno, Señor, que tú los bendigas, Padre Santo. Te pido por los hermanos de la iglesia y de aquí local, Señor. Te pido que donde estén, Padre Santo, tú los bendigas y los guardes. Te pido por cada una de las comunidades, Padre Santo, también, Señor, de las misiones, Señor, de las células donde se comparte tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, por ahí del Rancho del Cerro, Señor, por la comunidad también de ahí de Juan Lucas, Padre Santo, La Providencia, Señor, y tantos otros lugares, Padre Santo, donde se menciona tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, para que cada
versículo, Señor, de esta tu palabra, Señor, nos ayude a cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú bendigas, Señor, a tu iglesia, Señor. Bendice a los que están ahí en casa, Señor, viendo esta transmisión, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú los guardes y los bendigas. Y todo esto, Padre Santo, te lo estamos suplicando en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. A Él damos la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde yo les invito a que por ahí, si tienen su Biblia, ustedes vayan buscando las citas, vayan teniendo la oportunidad de ir viendo, hermanos, cómo desglosando esta predicación, hermanos, nos vamos a ir dando cuenta de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en esta tarde. Le invito a que busque ahí en su Biblia la lectura que vamos a tener en segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 2 y en el verso número 15 le vamos a dar lectura a ese versículo, ¿verdad?, que nos sirve para introducirnos en la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, se lee así: segunda Timoteo, capítulo 2, versículo número 15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Por ahí, si usted lo tiene, ¿verdad?, léalo, memorícelo y trate de sacar, hermanos, de ahí de la palabra algo para nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, estaba hablando a Timoteo. Timoteo, hermanos, este joven que le gustaba mucho escuchar todo lo que Pablo le enseñaba, todo lo que Pablo le narraba. Aquí vemos, hermanos, estos versículos, este versículo que hemos tomado, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. En esta tarde, hermanos, vamos a trazar un tema tal vez corto, para que cada uno de nosotros podamos ver qué es lo que quiere el Señor, hermanos, de cada uno en estos tiempos. Vemos que aquí Pablo le hablaba a Timoteo, le hacía una sugerencia: dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Con esto, hermanos, Pablo lo que más que nada le encargaba a Timoteo era de que estuviera al tanto de lo que es la palabra de Dios, la palabra de verdad. Para cada uno de nosotros el Señor nos ha manifestado su palabra y nos ha dado a cada uno de nosotros el conocer de lo que Dios nos quiere dar o nos está dando para estos tiempos. Estos tiempos, hermanos, usted sabe, cada uno de ustedes sabe cómo está este tiempo. Y vemos con la palabra de Dios que estos tiempos son los tiempos, hermanos, postreros, como habla la palabra. Los tiempos, hermanos, que en aquel entonces la palabra de Dios, con los hermanos, hablaban de estos últimos. Estos tiempos hablan de cómo cada uno de nosotros. Le hacía sugerencia, se procura con diligencia diferentes causas, cuáles que la iglesia, hermanos, es la que está sufriendo estas pruebas. Pablo, que la palabra de Dios se predica, hermanos, se está predicando de esta manera. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo de contagios, la gente tiene miedo de tener enfermedades, pero vemos que la palabra del Señor, hermanos, a cada uno de nosotros nos incita a llevar la palabra o a hablar de la palabra del Señor. Aquí, hermanos, Pablo le hablaba a Timoteo enseñándole que no tiene de nada de qué avergonzarse. La palabra de Dios para cada uno de nosotros no es una vergüenza.
Al contrario, es un privilegio. Es un privilegio, ¿por qué? Porque nos ayuda a comprender qué quiere Dios con cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros el Señor ya nos hizo un llamado. Cada uno de nosotros de diferente forma el Señor nos ha llamado, nos ha enseñado, nos ha instruido. ¿Para qué, hermanos? Para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Para este tiempo, hermanos, se tiene que estar predicando la palabra de Dios a cada momento, a cada persona que el Señor nos pone a hablar de Él, de su palabra, dando testimonio, hermanos, de todo lo que Él hace. Por eso en esta tarde el Señor nos menciona este versículo como introducción, para ver, hermanos, que esta palabra que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros cuando llegamos a cada una de la iglesia donde nosotros hemos conocido de la palabra de Dios, ha habido muchos siervos que nos han enseñado el Evangelio de Dios, la palabra que el Señor nos manda. El Señor nos ha consejo de Dios, aprovéchelo, hermano. Aprovéchelo, ¿por qué? Porque es el momento que Dios está hablando a su vida y que Dios quiere darle a cada uno de ustedes y de nosotros. Es un evangelio, hermano, sin leudar, sin mancha. Un evangelio, hermano, que no es inventado. Un evangelio que no es mutilado. Este evangelio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros es su palabra. Su palabra dice, es espíritu y es verdad. A cada uno de nosotros, esta palabra es, hermanos, para cada uno de nosotros es verdad. Es una vida, hermanos, que nos alimenta cada día. Cada uno de nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor se manifiesta grandemente en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros como ayudantes. Vamos a decirlo de esta manera, como unos apóstoles, porque en este tiempo nos toca, hermanos, llevar la palabra del Señor. Mucha gente ha expuesto o ha perdido su vida por el Evangelio del Señor. Si usted recuerda en los tiempos primitivos de la primera iglesia, como todos los apóstoles del Señor, cada uno de ellos perdió la vida. ¿Por qué? Por causa del Señor. Pero lo que el Señor nos muestra, hermanos, dice la palabra de Dios, que bienaventurado es el que por su causa sea vituperado. Vemos que no solo ellos fueron vituperados, sino fueron asesinados por causa del Señor. Pero ellos van a tener un privilegio, hermanos, muy grande delante del Señor. Así el Señor quiere que para estos tiempos cada uno de nosotros también obtengamos nosotros ese privilegio de llevar la palabra del Señor sin temor. A cada uno de los lugares a donde el Señor te manda, hermano, ahí con tu vecino tal vez, ahí tú puedes predicar la palabra del Señor. Ahí tú puedes hacer lo que el Señor te está pidiendo. Aquí Pablo le hablaba, esforzaba, tal vez alentaba a Timoteo y le mencionaba cómo él tenía que hacer las cosas delante de Dios. Un obrero, hermanos, que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que está usando cada día la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad, lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia es palabra de verdad. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermanos, es inspirada por Dios. Vamos a continuar adelante, hermanos, viendo cómo lo que el Señor quiere para estos tiempos, hermano, enseñarnos a ser mensajeros del reino del Señor. Mensajeros llevando la palabra de Dios que a cada uno de nosotros el Señor nos ha instituido, tanto en su iglesia donde usted se congrega. El Señor le está llamando, el Señor lo está incitando ¿a qué? A que hable de la palabra de verdad. Esa palabra, hermanos, que a cada uno de nosotros nos ha dado muy buen resultado. ¿Por qué? Porque ha transformado nuestra vida.
Y más que nada, hermanos, nos está enseñando el Señor a tener una vida que le agrade a Él. Una vida en la cual, hermanos, dice la palabra de Dios, que un día compareceremos ante el tribunal de Dios por todas las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Si usted ha llevado una vida ahora en adelante con el Señor, yo le aseguro que el Señor un día le va a dar su galardón, un galardón que promete Él en su palabra. Amén. Le invito, hermano, ahora que busque un siguiente versículo para ir mostrando qué es lo que el Señor habla aquí. Por ejemplo, voy a leer una vez más ese versículo que tomamos como introducción de Pablo a Timoteo, que se encuentra ahí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Ahora le invito a que busquemos por ahí en la palabra del Señor, en el libro de Jeremías, por ahí en su palabra, Jeremías en el capítulo 3 y en el verso 15, la palabra del Señor nos habla y nos dice de esta manera: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Fíjese, hermanos, aquí la palabra del Señor en el libro de Jeremías, desde aquel entonces a los profetas, Dios estaba exhortando a Israel y a Judá a un arrepentimiento. Y aquí le muestra por palabra de Jeremías al pueblo del Señor, dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El Señor, hermanos, aquí estaba hablándole a Jeremías, hablándole acerca del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios, hermanos, desde aquel tiempo tenía problemas. Usted conoce cómo el pueblo de Dios era llamado duramente. De hecho, hermanos, podemos ver en la palabra del Señor que el pueblo de Dios era castigado, que el pueblo de Dios lo llevaban, vamos a decirlo así, preso a otras naciones, en cautividad. Y vemos, hermanos, que todo era porque el pueblo de Dios no se arrepentía de sus caminos, no quería hacer las cosas que Dios le mandaba. Si nos ponemos a fijarnos en algunos los ojos de Dios. Esto, hermano, lo podemos ver en algunos libros ahí en la Biblia. Y nos damos cuenta que el pueblo de Dios tenía problemas, pero no quería, hermanos, no quería tener alguien quien los dirigiera. Si usted se fija todo lo que sufrió Moisés cuando sacó al pueblo de Dios, al sacarlo de ese Egipto, hermanos, podemos darnos cuenta que el pueblo de Dios miró maravillas grandes de Dios, pero aún así no quería aceptar el llamado que Dios le hacía por medio de sus profetas. Los podemos llamar, hermanos, por medio de pastores que cuidaban el rebaño, el pueblo de Dios, y lo querían llevar a un lugar, hermanos, donde el pueblo estuviera seguro. Pero el pueblo, hermanos, ¿cuántas veces no renegaba de las cosas o de los mandamientos que el Señor ponía? Eran mandamientos, hermanos, eran estatutos que en la palabra de Dios nos damos cuenta, hermanos, que mismo Dios dice que sus mandamientos no son agravosos. La gente, hermanos, o nosotros somos los que los hacemos agravosos, como dificultosos. Pero en realidad, hermanos, lo que el Señor pide, si usted
si cada uno de nosotros nos pudiéramos o nos pusiéramos a pensar, hermanos, podríamos notar que lo que el Señor pide no es malo. Lo que el Señor pide es únicamente vivir bien, hacer las cosas que Él pide, alejarnos del mundo y de sus desenfrenos. Eso es lo que el Señor pide, nada más. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Eso es lo que Pablo le incitaba también a Timoteo y le enseñaba, que cuando vinieran en otros versículos, que cuando viniera gente a hablarle de fábulas, de historias, Pablo ahí le decía a Timoteo: huye de todo eso, escápate de todo eso. ¿Por qué? Porque lo que Pablo quería enseñarle a Timoteo era un liderazgo que él obtuviera pensando en las cosas que Dios pide. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros pensemos, ¿por qué Dios a cada tiempo, desde el tiempo antiguo, Dios estaba hablando por medio de profetas, por medio de gente que Dios le hablaba a ellos para incitar o enseñar al pueblo las cosas que el Señor quiere? Hoy, hermano, estamos ya viviendo los tiempos últimos. Ya en estos tiempos, hermanos, se está viendo de todo. En estos tiempos, por todo lo que se está viendo, hermano, dice la palabra de Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que está pasando hoy. Piense y vea en verdad lo que se está viviendo. Por haberse multiplicado la maldad, fíjese, para donde quiera, hermano, para donde quiera que usted vea, hay maldad. En cualquier país, en cualquier estado, en cualquier provincia, en cualquier municipio, hermano, usted voltee, vea cómo la gente tiene tanta necesidad. Tiene tanta necesidad de que le hablen de la palabra de Dios. Porque la gente ahorita en este tiempo tiene miedo. Tiene miedo hasta de salir. Tiene miedo de buscar las cosas que Dios pide. Tiene miedo. Y trata de buscar las cosas de Dios de una forma, pero de una forma incorrecta. Y es cuando, hermanos, usted y yo tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? De esas personas. De predicarles bien la palabra de verdad. De enseñarles bien lo que a nosotros nos han enseñado. A nosotros nos han enseñado, hermanos, una palabra que se menciona así en ese versículo, una palabra de verdad. Una palabra en las cuales se ve, hermanos, que las personas que a nosotros nos incitaban a cambiar de vida, a tener una vida diferente. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, llegamos bien inexpertos de muchas cosas. Pero a través del tiempo, con la gente que uno convive, con los hermanos, con los siervos de Dios que Dios usa para el servicio, es de que nos vamos dando cuenta de cómo ir mejorando. Y eso es lo que hoy en día nos toca hacer a cada uno de nosotros. Enseñarle a la gente que vaya mejorando en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse con los demás. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, de cada uno de nosotros. Cito estas palabras, hermano, estos textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el Señor desde el tiempo antiguo está hablando a la gente y la gente no entiende, hermano. La gente como que tiene un velo, que no ve las cosas, como que tiene los ojos cegados a las cosas de Dios y siempre buscan las cosas de maldad. Nos damos cuenta en la palabra de Dios, en
En la carta, hermanos, de Pablo, nos damos cuenta qué es lo que pide Pablo, qué es lo que le está pidiendo ahí a Timoteo, hermano. Y vemos, hermanos, cada uno de nosotros que el Señor está hablando desde el tiempo antes. A Jeremías aquí le decía que le iba a poner pastores. En el versículo que ya leímos, en el 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Todas esas personas, hermanos, le hablaban a la gente, le hablaban al pueblo de Dios, que tenían errores, que compusieran su vida, les ponían, hermanos, sugerencias, advertencias, pero el pueblo de Dios no entendía. Por eso el Señor se enojaba, el Señor buscaba la forma de que su pueblo pensara, viera con inteligencia que las cosas de Dios, hermanos, no son malas. Es para hacer un cambio, un alto en tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Voy a citar otra cita, hermanos. Ahí mismo en Jeremías, pero ahora en el capítulo 23 y en el versículo 4, dice la palabra de Dios: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni estarán menoscabadas, dice Jehová. Son palabras, hermanos, similares al otro versículo que habíamos tomado en el otro capítulo. En el versículo nos damos cuenta que son palabras similares a lo que nosotros estamos viendo aquí. El Señor, hermanos, como le digo, en estos textos, aunque son similares, nos damos cuenta que el Señor sigue hablando. Sigue hablando en el lapso, hermanos, del tiempo que va pasando. El Señor sigue hablando, el Señor sigue mencionando qué es lo que la gente debe de buscar. Dice también en Ezequiel 34:23, por ahí si tiene su palabra, úsela, hermano, para darnos cuenta que los versículos son algo similares, pero lo que el Señor quiere es que nos demos cuenta que Él, a través del tiempo, Él sigue hablando cada día. Ezequiel 34:23 dice la palabra del Señor: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, y las apacentará, y él será por pastor. Dice el 24: yo Jehová les serviré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Vemos, hermanos, le muestro con la palabra del Señor que aunque va pasando el tiempo, si usted se fija, son años los que pasan de un siervo a otro. Pero el Señor, hermanos, sigue hablando en la palabra y sigue diciendo qué es lo que Él quiere o qué es lo que Él busca de su pueblo. Usted ha leído la palabra de Dios, se ha dado cuenta cómo Dios levantó a ese siervo David. ¿Por qué? Porque le iba a ser útil. En el transcurso de su reinado de David, David hizo muchos beneficios al pueblo de Dios. Hizo tantas cosas que Dios, hermanos, alcanza a notar en David. Dice que era un hombre hecho conforme al corazón de Dios. Dios levanta gente, hermanos. Esa gente, ¿por qué? Porque esa gente sabe Dios que esa gente le va a servir. Sabe Dios, hermanos, que esa gente le va a ser útil.
Por eso cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que llevar el Evangelio. Tenemos que llevar la palabra de Dios, porque allá afuera, hermanos, donde todavía hay pueblo de Dios que no ha conocido, el Señor quiere levantar gente todavía de allá. El Señor quiere levantar niños. El Señor quiere levantar niñas. El Señor quiere levantar siervos para su servicio, hermano. ¿Por qué? Porque el tiempo, le digo, el tiempo ya está cerca. Y lo que Dios quiere es que mucha gente tenga la palabra de Dios, hermanos, para que sean salvos. Eso es lo que busca el Señor, hermanos. Tener, hermanos, cada día la mayor parte de la gente, hermanos, en servicio a Él. Estamos viendo, hermanos, vuelvo a decir, estamos viendo tiempos muy difíciles. En estos tiempos el Señor quiere hablarte. En estos tiempos el Señor quiere hablarte a ti, a mí, a muchos jóvenes, a muchos siervos del Señor, que busquen un liderazgo en su vida, en su municipio, en su colonia, en su barrio. Por ahí hable de la palabra de Dios a la gente. Enséñeles lo que a usted le han enseñado. Recuerde, entienda que el Señor es bueno y el Señor quiere darle a la gente lo mismo que a usted y a mí nos ha dado el Señor. El Señor ha levantado muchos profetas, el Señor ha levantado muchos líderes, en los cuales el Señor los envía. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda. No sé si por ahí usted recuerde en la palabra de Dios a un profeta que se llamaba Jonás. Ese profeta, Dios tenía un propósito para él. Y le hablaba a Dios y le enseñaba cosas. Un día le dijo que quería que fuera a un lugar a predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ese pueblo se arrepintiera. Dios estaba mandando a Jonás a Nínive, un lugar donde había maldad, un lugar donde había pecado. Y Jonás, hermano, no quiso ir. Jonás buscó la forma de apartarse de ese mandato. Pero como Dios, hermanos, tiene un propósito muy grande en cada uno de nosotros. Si nosotros, hermanos, no hablamos, entonces ¿quién va a hacer el trabajo? Yo le aseguro que Dios, mandando a sus ángeles, Él podía haber mandando ángeles a la ciudad de Nínive. Pero entonces, ¿qué iba a hacer Jonás? Y vemos que arrepentido Jonás, usted conoce todo lo que le pasó, todo el proceso que él llevó o sufrió, como usted lo quiera ver. Y al último recuerda y vea a Nínive y predica que en tanto tiempo se iba Dios a destruir a la ciudad de Nínive. Y él empieza a pregonar la palabra de Dios y empieza a decirle al pueblo de Nínive que Dios iba a destruir a Nínive. Y empieza, y hasta el último día que Dios le dice, predica el Evangelio. Vemos, hermanos, los resultados, que la gente de Nínive se arrepiente. El rey de Nínive se arrepiente y hace caer a la ciudad en un ayuno por haber hecho, hermanos, pues las cosas que él entendió. El rey promulga un ayuno para el Señor. Y vemos, hermanos, qué es lo que Dios busca de todo eso. Usted nota allí en ese relato, en esa enseñanza, en esa historia de Jonás, que Dios tuvo misericordia. Hoy en este tiempo, hermanos, Dios quiere hacer lo mismo con su ciudad. Dios quiere hacer lo mismo con su país. Dios quiere hacer lo mismo con
con el estado donde usted vive, en el municipio donde usted está. Ahí en su comunidad, Dios quiere hacer grandes cosas con su comunidad. Simplemente, hermanos, es de que nosotros nos dejemos llevar por las cosas de Dios. Pablo también le hablaba a Timoteo y le decía en una ocasión: Timoteo, aviva el don que hay en ti. Pablo le hablaba de cosas que a Timoteo le hacían falta. Pablo le hablaba a Timoteo de cosas que él tenía que hacer. Por eso Pablo le decía en sus momentos a Timoteo lo que Timoteo necesitaba. Y aún Timoteo, siendo un joven, hermano, agarró todas las cosas que Pablo le habló. Y eso es bueno, hermano. Agarrar las cosas que a uno nos hablan de la palabra de Dios. Lo que no es bueno, hermanos, es agarrar las cosas que el mundo ofrece. Usted conoce qué ofrece el mundo allá afuera. Y eso no queremos, hermanos, nosotros para nuestros hijos, para nuestros nietos. Nosotros queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos un mundo diferente. Y ese mundo diferente solamente se va a encontrar, hermanos, en el camino de Dios. Y un día en las promesas de Dios que Dios nos habla. Por eso, hermanos, si usted está viendo este mensaje, si usted está en estos momentos ahí en las redes sociales viendo lo que el Señor, hermanos, quiere hacer con cada uno de nosotros, no desista, hermano. Entiéndale al Señor. Hagamos las cosas que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros para este tiempo. Vamos a tomar cada uno de nosotros nuestro deber. Vamos a tomar cada uno de nosotros cómo es llevar el Evangelio a las personas que en este tiempo a lo mejor ahorita están sufriendo, a lo mejor por la falta de un ser querido, a lo mejor por problemas, a lo mejor por muchas causas, hermano, que están pasando en este tiempo. Si usted, hermano, está escuchando esta palabra, hágalo y note en la palabra de Dios que lo que el Señor quiere es que nos convirtamos cada uno de nosotros, usted, yo, los jóvenes, los muchachos, en ser, hermanos, unos obreros para el Señor, trabajadores, y unos obreros que no tengan nada de qué avergonzarse, que no se avergüencen de nada. Porque lo único, hermanos, que el Señor nos da, en donde está usted, en la iglesia que esté usted, lo único que el Señor nos da es un mensaje, una enseñanza, un momento, tal vez, a lo mejor no sé cuántos años tenga usted en su iglesia, pero en los años que usted lleva ahí en su iglesia, Dios les ha impartido un curso de enseñanza para servir al Señor. Si usted esos cursos en esos diferentes años que usted tenga, los ha usado, los tiene usted en su mente, aplíquelos a la vida de usted y de cada una de las personas a la que les vaya a predicar. Pero estos son tiempos, hermano, estos son tiempos para levantarnos. Estos son tiempos de que a lo mejor se están sufriendo cosas. Hay diferentes reglas, no se puede entrar a la iglesia, hay distanciamiento, así lo ordena, hermanos, gobernación. Hay que tratar, hermanos, de llevar las cosas como el Señor tal vez está poniendo, respetar las cosas que nuestros gobernantes nos dicen. Pero una cosa, hermano, no se le olvide, que tenemos que predicar también. Estas vacaciones que se han pasado, tal vez se le puede llamar así, porque pues son días que hemos estado ausentes, pero no debemos de estar ausentes del Señor, hermano. En el Señor cada día tenemos nosotros que llevar un día diferente,
un día que el Señor le está regalando, un día que es para predicar la palabra de Dios, úselo, vamos a usarlo. Vamos a hablar de las cosas que Dios quiere que hagamos. Para ir finalizando, hermano, voy a tomar una cita más. Ahí en Primera de Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 5, vamos a tomar los versículos del 1 al 5. Del 1 al 4. La palabra de Dios dice así en Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Esto es lo que el Señor, hermanos, para terminar con esto, si usted se fija aquí, y aún había un versículo más, donde el Señor le habla a Pedro, y en una ocasión el Señor hablando a Pedro le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, sí te amo. El Señor le habla y le dice: apacienta mis corderos. Y seguimos viendo, hermano, que por 3 veces el Señor Jesús le dice la misma frase a Pedro: ¿me amas? Y si usted se fija ahí, el Señor le da a Pedro la instrucción de cómo llevar la grey del Señor, de cómo apacentar los corderos, de cómo llevar las ovejas, de cómo cuidarlas y de cómo apacentar las ovejas. El Señor le muestra a Pedro. Y vemos, hermanos, que Pedro, siendo una persona que no tenía escuela, usted ha visto en la palabra del Señor cuánta gente se ganó Pedro para el Señor. Dice la palabra de Dios que en una ocasión se ganó 3,000 y en otro discurso por ahí se ganó otros 5,000. Veamos lo que hacía Pedro, una persona que tal vez no tenía escuela, y no digo tal vez porque la palabra de Dios nos muestra que no tenía escuela. Pero el Señor, hermanos, en una ocasión le dice: Pedro, yo te haré pescador. ¿Y cuánta gente se ganó para el Señor? Lo que vemos ahí, que Pedro tenía ganas de trabajar para el Señor. Por eso Pedro buscaba la forma de agradar al Señor. Tuvo errores como cada uno de nosotros y como toda la gente que tenemos carne. Tuvo errores, pero el Señor vio su necesidad de Pedro y sabía que Pedro le iba a seguir sirviendo. Por eso el Señor lo levantó, por eso Pedro tuvo un llamado. Y cada uno de nosotros decíamos de diferente forma: el Señor nos ha llamado. Pero nos ha llamado, hermanos, no para ser
uno más, sino ser uno diferente, uno que se dedique a las cosas del Señor. Veíamos una vez más aquí estos versículos que tomamos. En el capítulo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo, hermano. El Señor nos ha llamado para ser ejemplo. Una vez el Señor Jesús dijo: ejemplo os doy, de como yo soy, ustedes también sean. Y eso, hermanos, si a nosotros hemos sido enseñados, si a nosotros se nos ha impartido la palabra correcta, una palabra no leudada, una palabra no mutilada, yo le aseguro que si a usted le han impartido esta palabra, usted nunca va a dejar el camino del Señor, sino al contrario, vengan las pruebas que vengan, venga cosas que a lo mejor usted ya no pueda ir a su iglesia, que por alguna cosa no sabemos qué vaya a pasar más para adelante, pero la palabra, lo que la palabra de Dios nos enseña es que esto no ha terminado, hermano. Esto apenas comienza. Y si estas cosas están pasando ahorita, la palabra de Dios dice que vienen cosas mayores, en maldad, en ciencia. Todo vendrá en aumento. Por eso, si a nosotros nos han impartido una palabra de verdad, debemos de usarla, hermano. Debemos de usarla, ¿por qué? Porque el Señor nos está llamando a ser, hermanos, obreros, ministros del Señor. Y la palabra de Dios pone muchas cosas para las personas que buscan ser ministros del Señor. Primeramente, no debemos de avergonzarnos del Evangelio y tenemos que hacer las cosas que Dios nos pide. Por eso, hermanos, si usted tiene cargo en la iglesia, o aunque no tenga, si usted conoce bien la palabra de verdad, si usted ha experimentado bien la palabra de verdad, úsela en su vida y en la vida de los demás. Porque ahorita, hermano, en verdad mucha gente se está perdiendo y no ha conocido bien la palabra de verdad. Y es tiempo, hermano, de que usted y yo nos levantemos, los jóvenes se levanten y enseñemos bien la palabra de verdad. Si hemos sido ministros, si hemos sido personas que el Señor ha ministrado en cada uno de nosotros buena palabra, pues ha llegado el tiempo de usarla. Ha llegado el tiempo de hablarle a la gente. La gente ahorita, como dice la palabra, corre de un lado a otro con comezón de oír la palabra, comezón de que le enseñen la palabra de Dios. Así como se le impartió la palabra a aquel eunuco que iba leyendo sin saber. Se le acerca a un siervo del Señor y le dice: ¿tú entiendes? ¿Tú entiendes lo que lees? Dice: ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? En este tiempo yo le aseguro que hay personas que levantan grupos y leen la palabra de Dios, pero no tienen conocimiento de ella porque no la han vivido. No han tenido el entendimiento, la revelación de la palabra de Dios. Por eso, hermano, usted y yo, que sí hemos entendido, que sí hemos conocido, aquella persona, impártale la palabra de Dios. Pero bien, si ella la ha leído de una forma, usted impártasela como el Señor se la ha dicho a usted. Y yo le aseguro que no va a quedar en vergüenza
ni vamos a poner en vergüenza al Señor, sino al contrario, vamos a levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que importa en esta batalla, hermano. Por eso, en esta tarde, si usted ha escuchado la palabra, si a usted le ha interesado, comente en su casa, comente en su vivienda, comente a sus vecinos la palabra que usted tiene, la palabra que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, a usted, a mí y a muchas personas más. ¿Sí? Por eso, así como finalizamos, como empezamos, en la palabra del Señor, ahí en 2 de Timoteo 2:15, es un texto muy bonito, muy conocido por mucha gente, y es un texto que nos ha ayudado a comprender día a día la palabra del Señor. Procura pues, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Amantísimo Dios, Dios y Padre nuestro, mi Señor Jehová, que estás en los cielos, en esta tarde, Padre Santo, estamos aquí delante de ti, Señor, recordando, Padre bendito, todas tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Padre Santo, apliquemos, Padre Santo, tu palabra a nuestras vidas, porque nos hace mucha falta, Señor. Mucha falta aplicarla. ¿Por qué? Porque cada uno necesitamos de tu consejo diario, Señor. Por eso hoy, en este día, Padre, te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, Padre, en su casa, tal vez están fuera. Te pido, Padre Santo, que tú estés con ellos, Señor, que tú seas su salida, que tú seas su entrada, que tú seas su regreso, Señor. Así, Padre Santo, como ellos salieron, así regresen, Padre. Te pido por cada uno de los jóvenes, Señor, de todas las iglesias, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor, para que ellos profeticen, para que ellos hablen, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que ellos comprendan, Padre bendito, que en este tiempo lo que se necesita es practicar tu palabra, Señor. Llevarla a cada uno de los jóvenes o de personas. Te pedimos, Padre, que tú uses tu iglesia, Señor. Y a los siervos, Padre Santo, a los ancianos de las iglesias, Señor, como tú encargaste a Pedro, que apacienten la grey, que los cuiden, que los busquen, que los traigan de regreso. Te pido, Señor, que tú, Señor Santo, precioso Señor, nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Padre Santo, para conocer, Señor, lo que tu palabra nos dice. Hoy se viven tiempos muy difíciles, Señor, pero sabemos, Padre, que estamos de tu mano, Señor. Tú no nos vas a soltar de tu mano. Y tu palabra nos dice, Señor, que tú lo dijiste. ¿Quién puede arrebatar, Señor, de tus manos lo que es tuyo, Padre Santo? ¿Quién lo puede arrebatar, Señor? Ninguna enfermedad, Padre, ninguna hambre. Pablo también lo decía, ¿qué puede apartarme del amor de Dios? Angustias, hambre, peligros, espada. ¿Qué puede apartarme del amor del Señor? Por eso, Señor, en este tiempo, Padre, ayúdanos a no apartarnos, Padre Santo, hoy que se está llegando también el tiempo, Padre, de la apostasía, Señor. De hecho, ya está, Señor. Porque muchos ancianos, muchos siervos han caído de la gracia, Padre. Pero no te pedimos, Padre Santo, lo que te pedimos, Padre, es que los levantes una vez más, Señor. No te pedimos que los castigues, Padre, porque tú no eres un Dios castigador. Tú eres un Dios justo. Levántalos, Señor. A todos aquellos, Padre Santo, que han tenido problemas, levántalos en su ministerio, Señor.
Hazlos fuertes una vez más, Padre. Bendice, Padre Santo, su casa de ellos, Señor. Bendice también, Padre Santo, en este tiempo, Señor, a nuestros hijos. Donde quiera que estén, Padre Santo, guárdalos. A nuestros nietos, Señor. Te pedimos por nuestras casas, Padre, por el trabajo, Señor, porque se torna todo difícil, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en los malestares tal vez que tengamos, Padre. Ayúdanos a llevarlos, Padre Santo. Ayúdanos a soportar, Señor, lo que viene, Padre Santo. Ayúdanos a vivir la vida como viviendo día a día, Señor, como tú lo dices en tu palabra, Padre, porque de todo lo que vendrá el mañana, lo que vendrá el pasado, lo que vendrá